Ay, qué cosa me tocó. Inges, ¿ya me escuchan? Inges, ¿me escuchan? Sí, señor. Inge, ¿Se está escuchando ahí, Inge, no? David, no te escucho, no sé si es mi equipo o qué será. ¿Me escuchan? Sí, ¿Ya me escuchas, David? ahí yo estoy escuchando. Bueno, listo. Voy a intentar aquí conectar el micrófono a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. David, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Parece que con el micrófono no me escuchan. Bueno, vamos a hacer la clase sin micrófono porque hoy ha sido como difícil esta conexión. Bien, les estaba preguntando hace un ratico que si habían podido pensar en los temas de energías alternativas. Entonces iniciamos con Pineda. Dije Pineda, ¿qué tema pensó? Aló, ¿me escucha, Inge? Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, señor. Ah, ok, pues había visto dos, pero pues la que más me llamaba la atención era la energía solar. La energía fotovoltaica. Sí, señor. Claro, ¿cuál pensaste tú? La energía geotérmica, Inge. David, ¿cuál pensaste tú? Hidráulica o nuclear, no sé, alguna de las dos. Nuclear. Cuervo, ¿Cuál, ¿cuál cuál, pensaste? cuál me colocó, Inge? ¿La hidráulica? Sí. Nuclear. Nuclear. Ok. Cuervo. Inge, se me olvidó buscarla. Ah, no le digo. Hamilton, ¿cuál pensaste? Pues Inge, yo había pensado también en la parte de las termoeléctricas, o sea, la energía hidráulica, pero pues como ya lo eligieron la eólica. Eslava, ¿cuál pensaste tú? Estaba pensado en la eólica, pero pues, o en la biomasa. Claro, no que la biomasa ya la he escogido yo. Entonces, eólica. Beltrán, ¿cuál escogiste tú? Y me pasó similar que a Cuervo. No le entiendo. Me pasó como a Cuervo. Es que se me olvidó buscar. Ah, no les digo. Mira, a ver, entonces,
Pineda está fotovoltaica. Claro, geotérmica. Hamilton, no Hamilton, no, sino David Gutiérrez, nuclear. Eólica, ¿quién fue? Yo, Hamilton. Ah, Steven. Sí, señor, sí, señor. Y eólica, ¿quién fue? También el otro fue Lava. Eslava. Bien, entonces, Mario Motriz lo va a hacer Beltrán y Cuervo. ¿Listo? Ya todos tienen su tema, ¿no? Listo. Listo, bien. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con la exposición de la energía mareomotriz. Es importante que observen y recuerden que, perdón, la mareomotriz no, sino la biomasa, que revisen en el campus virtual que ya hay una serie de actividades relacionadas con esto. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Bien, entonces, lo que vamos a desarrollar es el principio de funcionamiento de la evolución de la tecnología, ¿de cuál? De la biomasa, beneficios que ha generado, impacto a nivel mundial, representación en Colombia, proyección de esta energía en Colombia, cuáles son las potencialidades de esta tecnología para Boyacá, principales representantes de la tecnología y principales representantes de la tecnología a nivel Colombia. Entonces, ¿qué es la biomasa? La biomasa es el aprovechamiento de un conjunto de materias orgánicas renovables de origen vegetal o animal procedentes de la transformación de la misma para la generación de calor o electricidad. Entonces, aquí podemos ver un ciclo, lo se conoce como el ciclo de la biomasa, en donde tenemos un producto que en este caso representa unos leños de madera, y esos leños de madera son producidos de la vegetación, los cuales se producen y se transforman a través de la fotosíntesis. Esos materiales se pueden agrupar y se pueden procesar para proporcionar calor o fuego, y esa combustión o ese calor generado tiene como desecho el CO2, el cual es una de las herramientas principales o uno de los elementos principales para el proceso de la fotosíntesis con la ayuda del sol. Entonces ahí vemos que el ciclo de la biomasa tiene que ver con el ciclo de la vida. ¿Por qué? Porque recuerden que la fotosíntesis tiene como productos el oxígeno o el gas carbónico dependiendo de la presencia ausencia del sol. Por eso decimos que es una energía alternativa, porque se busca no desequilibrar ese ciclo proporcionando más CO2 del que se genera. Para proporcionar esa combustión, que es la que, digamos, entra en proceso del ser humano, entonces existen varios métodos. El primero de ellos es el termoquímico. Y dentro de los termoquímicos tenemos la combustión. Existe cuando quemamos la biomasa con mucho aire, entre el 20 y el 40% superior al teórico, es decir, superior al que existe en condiciones normales, a una temperatura de entre 600 y 1300 grados centígrados. Entonces, des en cuenta que ya empiezan aquí a existir procesos industriales. Primero, la adición del oxígeno. Y segundo, un incremento de la temperatura. Debe ser temperaturas entre 600 y los 1300 grados centígrados. Si nosotros vamos y prendemos una fogata, ahí no estamos produciendo biomasa, sino que estamos haciendo solamente combustión, porque la temperatura no corresponderá a eso. Es el método más básico para recuperar la energía de la biomasa, de donde salen gases calientes para producir calor
y poder utilizarla en una vivienda o en una casa. En la industria para producir electricidad. Lo más cercano, lo más similar que podemos tener a este método es cuando en las casas del sector rural, en las casas de campo, entonces utilizaban la estufa de carbón, la que llamaban de carbón, a la cual le podían echar leña y esa leña entonces generaba un calor para la cocción de los alimentos, pero también para mantener la temperatura del hogar. El otro método termoquímico por combustión es la pirólisis. Se trata de descomponer la biomasa utilizando un calor a unos 500 grados centígrados en ausencia de oxígeno. Vemos entonces aquí que la temperatura ha disminuido en 100 grados centígrados y a diferencia del otro, en vez de tener oxígeno aquí, quitamos totalmente el oxígeno. A través de este proceso se obtienen gases formados por el hidrógeno, óxidos de carbono o hidrocarburos, líquidos hidrocarbonados y residuos sólidos carbonosos. Este proceso se utiliza hace años para hacer el carbón vegetal. Es muy similar al proceso que se utiliza en la región de Samacá para hacer lo que se conoce como el carbón de coque, el cual lo que hace es garantizar el poder calorífico de estas materias primas. También existe otro método que se conoce como pirólisis flash. Es como variante de la pirólisis se utiliza a una mayor temperatura, entre los 500 grados, entre los 1000 grados Fahrenheit. Recuerden que en la pirólisis normal se tenían 500. Aquí es necesario elevar la temperatura a 500 grados más, es decir, llegar a 1000 grados centígrados. Y tiene la ventaja de asegurar una gasificación casi total de la biomasa. ¿Qué quiere decir? Que no queden gas dentro de las partículas vegetales que se encuentran. ¿Y eso a qué conlleva? Obtiene el beneficio de que no se generen explosiones, sino que la quema sea continua y constante. Se optimiza de esta forma el gas pobre, los gases pobres que necesitan más temperatura para poderse utilizar, entonces se disminuye. El gas pobre producido puede utilizarse directamente o puede servir como base de la síntesis del metano. Es decir, estos gases se pueden utilizar ya sea para procesos industriales o para procesos del hogar. El tercer método que tenemos es la gasificación. La temperatura de la gasificación puede estar entre los 700 y 1500 grados centígrados y con un oxígeno entre el 10 y el 50%. Tense en cuenta que entonces se encuentra entre la combustión y la pirólisis, está en medio de estos dos. Según se utilice aire o oxígeno, se crean dos procedimientos de gasificación distintos. Por un lado, el gasógeno o gas pobre y por otro, el gas de síntesis. La importancia de este es que puede transformarse en combustibles líquidos como metanol y gasolinas. Es también lo que se conoce como biodíseles, líquidos producidos por productos vegetales, los cuales se pueden transformar, por ejemplo, en alcohol para producir todo lo que se requiere, ya sea movimiento de vehículos u otros procesos industriales como la generación de licor. Por eso se están haciendo grandes esfuerzos que tienden a mejorar los procesos de gasificación con oxígeno, porque de ahí se pueden tener otros subproductos que hoy en día son de gran importancia en los procesos industriales y en los desarrollos de un país. Países que tienen adelanto en estos países, en estos procesos, se encuentra, por ejemplo, Argentina, que es uno de los países más grandes en reservas de gas, los cuales se los vende a Chile y a Bolivia. Entonces es un país muy rico. Recuerden que las reservas de Colombia de gas disminuyen de manera rápida, entonces es necesario poder encontrar alternativas para poder tener control sobre estos procesos. La cocombustión es el quinto proceso y consiste en la utilización de la biomasa como combustible de ayuda mientras se realiza la combustión de carbón en las calderas. Entonces, como todos sabemos, es necesario generar un calor importante para que el calor entre en producción calorífica. Y entonces, en muchas ocasiones se utilizan estas reservas vegetales, estos residuos vegetales se utilizan. Es muy común en el sector agrícola, por ejemplo, donde fabrican panela, no sé si algunos de ustedes lo han visto, como
el pailón donde empiezan a calentar la caña, antes de agregarle el carbón o de agregarle la madera, lo utilizan con las mismas hojas de la caña. Entonces esto genera el calor suficiente para producir la combustión del carbón. Con este proceso se reduce el consumo de carbón y se reducen las emisiones de CO2, porque recuerden que el material vegetal produce CO2 neutro. Entonces aquí tenemos las 5 formas o procesos termoquímicos en los que podemos obtener la biomasa: la combustión, la pirólisis flash, la gasificación y la cocombustión. Entonces, la técnica que se decida utilizar depende del proceso de industrialización en que se encuentre el sector industrial o el sector donde se esté desarrollando, y la posibilidad de inversión inicial que se tenga, porque la más económica y la más simple es la combustión. La más usada es la cocombustión. Ya los otros 3 procesos, el 2, el 3 y el 4, implican procesos de industrialización para poder obtener las temperaturas requeridas. Los principios de funcionamiento. Entonces, una central de biomasa se ocupa de obtener energía eléctrica mediante los diferentes procesos de transformación de la materia orgánica. Básicamente, el funcionamiento de una central es la siguiente. Primero, la biomasa es recogida, se prepara para transformarla en un combustible líquido. ¿Cómo se hace ese combustible líquido? Se recoge, se agrupa y se le coloca presión, es decir, se aprieta para poder extraer todo ese líquido que pueda tener. Este combustible se quema y se calienta el agua. Se produce vapor a alta presión, se mueve la turbina y a su vez esta mueve un generador que producirá energía eléctrica. La energía eléctrica producida es transportada a través del tendido o de la red eléctrica. El calor producido por el vapor se transmite en forma de agua caliente. Entonces, como vemos, del 2 en adelante son los métodos tradicionales que se utilizan para la producción de la energía eléctrica. Aquí lo que cambia es la materia prima. Si estamos en una subestación térmica, por ejemplo en la de Paipa, no se utilizará biomasa, allá se utiliza carbón. Hay otras que se llaman mixtas y entonces utilizan carbón y gas. Y si estamos hablando de una nuclear, entonces lo que se utiliza es la reacción nuclear para que ese combustible caliente el agua. Entonces, del calentar el agua hacia en adelante es la forma más convencional como se ha producido la energía eléctrica. En los casi 300 años de existencia de ella, la creación del hombre no ha podido generar métodos diferentes. Entonces, siempre se transforman a partir de ello, exceptuando unos 2 o 3 que son los que vamos a desarrollar durante esta temática de la clase. Aquí tenemos la central de biomasa, donde podemos ver los diferentes puntos. Por ejemplo, en el 1, que es como el bosque que se encuentra en la parte superior izquierda, ahí vemos que es el origen. El transporte, una vez que se han recogido los residuos, estos son transportados para luego ser llevados y asilados. Fíjense que aquí en este silo, entonces ellos son introducidos, apretados y empieza todo el proceso del almacenamiento para luego luego producir la combustión. Evidentemente hay unos subprocesos que se dan alrededor que tienen que ver con parte de una de las dinámicas que ustedes tendrán que consultar en el taller. Damos un video rápidamente. Iberdrola es una empresa comprometida con el desarrollo de nuevas energías, porque la mejor compañía es la que sabe mirar hacia el futuro. Iberdrola te ofrece España Innova. La biomasa ha sido utilizada históricamente por su valor energético.
con gran variedad de aplicaciones, utiliza los recursos naturales. ¿Quieres saber cuáles son? Los productos que utilizamos en la biomasa se han clasificado en función de su tamaño o en función de sus características en unos grandes bloques, ¿no? En primer lugar nos encontramos con los residuos forestales, que son aquellos que proceden del aprovechamiento o tratamiento de las masas forestales, de las limpiezas, de las cortas de los bosques. Después hay otro gran grupo, que es el grupo de residuos agrícolas bien leñosos o bien herbáceos. Los leñosos son los que proceden de las podas, de los olivos, del viñedo, etc. Tenemos también el grupo de los residuos agrícolas herbáceos, como pueden ser las pajas de los cereales o los cañotes del maíz. Además de los anteriormente mencionados, existe un tercer grupo, que son aquellos que provienen de residuos industriales, bien agrícolas o forestales, como pueden ser el tratamiento del aceite o aquellas materias producidas por la transformación de la madera, como son las astillas y los resines. Por último, también podemos disponer de biomasa que proviene de biocultivos, que son explotaciones agrícolas que producen cultivos tales como determinados tipos de cardos, colza, girasol o cereales, y que posteriormente puede ser aprovechada para producir energía eléctrica en centrales de biomasa en un ciclo energético que puede considerarse nulo en la emisión de gases de efecto invernadero. Es una gran caldera donde se mete el elemento condicionado en condiciones de humedad, medida, etcétera, etcétera, se adapta y se quema. Se calienta el agua, produce vapor y ese vapor es llevado a una turbina cuya fuerza arrastra un alternador y producimos energía eléctrica. Utilizar las podas y los residuos forestales ayuda a la limpieza de los bosques y disminuye el riesgo de incendios. Además, la biomasa tiene otras ventajas medioambientales. La utilización de la biomasa contribuye de una forma tremenda a la reducción del CO2 emitido y desde luego es una energía autóctona. En muchos casos hay unos costes hundidos de la utilización de la limpieza de los bosques y esa materia prima hoy se está tirando o se está enterrando o se está quemando de forma incontrolada. Por lo tanto, creo que tiene unas ventajas muy importantes la biomasa dentro de la contribución europea a la producción de energía eléctrica. Nuevos recursos y nuevas aplicaciones que nos permitirán mejorar el medio ambiente en línea con el protocolo de Kioto, al tiempo que nos ayudarán a reducir nuestra dependencia energética. Cada día hay una meta, cada día hay un desafío. Iberdrola, queremos ser tu energía. Iberdrola te ha ofrecido España. Bien, sigamos entonces. ¿Cómo ha evolucionado la biomasa? Durante gran parte de la historia de la humanidad y hasta la revolución industrial, la biomasa había servido para cubrir las necesidades de calor e iluminación, tanto en la vida cotidiana como en el sector industrial. Entonces, tratemos de imaginar lo que hemos visto en las películas y hemos leído. Entonces, por ejemplo, cómo se cocinaba antes de que se pudiera tener acceso masificado al carbón, al gas o a la electricidad. Pues sencillamente se tenían que deforestar las regiones para que con este calor se pudiera producir, con esa leña se produciera el calor suficiente para producir la energía. Y esto ocurría también a nivel industrial, para desarrollar los diferentes procesos de orfebrería que se necesitaban, desde la producción del acero o el hierro o el cobre para producir las armas, hasta, como les decía, para el sustento. Existen regiones que todavía no se han industrializado en el mundo y que no son muy distantes a Colombia. Incluso en Colombia podemos decir que hay regiones que todavía subsisten de la tala de árboles para la producción de calor. Uno de los hechos más interesantes que se produjeron en la segunda decena de este nuevo siglo se produjeron con el temblor que ocurrió en Haití, donde salió a la luz pública que había muchas personas que tenían que cocinar sus alimentos con leña, y por eso la isla había estado siendo deforestada. Y cuando se presentó el temblor, entonces hubo una destrucción muy fuerte, ya que las raíces de los árboles generaban una resistencia a los movimientos telúricos. Los cruces de información se hicieron porque recuerden que en ese mismo año tembló muy fuerte en Chile,
y a pesar de que fue mayor el rigor de movimiento telúrico, hubieron menores destrucciones en Chile que en la isla de Haití. Y entonces es ahí donde se empiezan a analizar ese tipo de cosas. También en nuestro país hay muchas regiones, sobre todo en el sector rural, donde es necesario tener que recurrir a la tala para los principios básicos de la alimentación a partir del calor producido por ellos. Un ejemplo, como les contaba, era para cocinar, para la calefacción, para hacer cerámica, producir metales y posteriormente para alimentar las máquinas de vapor. Estos nuevos usos que progresivamente requerían una mayor cantidad de energía en el espacio cada vez más reducido, proporcionaron el uso del carbón como combustible sustituto a mediados del siglo XVIII. Es decir, la explotación del carbón se empieza a dar en este momento cuando se encuentran las propiedades térmicas que tiene el carbón y se logran encontrar los grandes yacimientos y de esta forma comienza su explotación. Esto fue cimiento, o mejor dicho, necesidad que originó la revolución industrial para poder mantener lo que después conocimos, por ejemplo, como el tren o como el barco a vapor. Desde este momento se empezaron a utilizar fuentes energéticas con mayor poder calorífico y el uso de la biomasa declinó hasta mínimos históricos. Evidentemente era más fácil y más económico obtener grandes cantidades de carbón que grandes cantidades de leña, porque ellos se encontraban en sectores mineros. Era más fácil recurrir porque se encontraba agrupado y no tener que explotar los recursos vegetales que se tenían. Actualmente, sin embargo, actualmente, según los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, algunos países pobres obtienen el 90% de su energía de la leña y otros biocombustibles. Eso parece increíble hoy en pleno siglo XXI, tener que recurrir a esto para satisfacer las necesidades primarias, pero existen muchos países en donde se encuentran estas condiciones. Como les decía, Colombia no es ajeno a eso, pero los países que más tienen que recurrir a estas técnicas son los africanos, donde existe mayor pobreza. ¿Cómo ha evolucionado esta energía? En la actualidad, y pensando en el medio ambiente, la biomasa surge como una energía alternativa renovable, la cual aporta un CO2 neutro, un monóxido de carbono neutro. Por ende, la biomasa no contribuye con el efecto invernadero. Me imagino que todos sabemos qué es el efecto invernadero. Eslava, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es la acumulación de gases en la atmósfera. ¿No? ¿Y qué pasa con eso? Ese es el origen, pero ¿qué pasa con esos gases? Rompen la capa de ozono y entran los rayos del sol directamente. Ya empezó a inventarse que rompía la capa de ozono. Los gases de efecto invernadero lo que ocurren es que se agrupan en la atmósfera y entonces ellos no permiten la salida del calor reflejado. Entonces el sol entra a la Tierra, refleja sus rayos y hay una parte que se refleja y sale nuevamente al espacio. Pero estos gases impiden que esa reflexión se dé y entonces vuelven y rebotan contra la Tierra, generando un mayor calor. Antiguamente existían, ¿por qué lo llaman efecto invernadero? Antiguamente existían los llamados invernaderos, que eran estructuras en vidrio para reflejar el calor y lograban cambiar los microclimas y generar frutos y productos de climas cálidos, por ejemplo, en tierras frías. Entonces, ese es el verdadero problema del efecto invernadero. ¿Qué lo producen los gases? Estos gases se agrupan en la atmósfera y no permiten la reflexión. Es decir, ellos permiten la entrada de los rayos del sol, pero no la salida de los reflejados, impidiendo y teniendo efectos sobre varios fenómenos, entre ellos el de la fotosíntesis, entre el ciclo del agua y generando graves problemas para la humanidad. ¿Qué ocurre con ese CO2 neutro? Ese CO2 neutro no genera, o mejor, no es que no genere, ese CO2 se disuelve más fácilmente en la atmósfera, se agrupa más fácilmente con otros elementos, evitando que se produzca ese efecto invernadero. Bien, Eslava.
¿Qué beneficios ha generado? Algunas ventajas. La biomasa es una fuente renovable de energía y su uso no contribuye con el calentamiento global, como lo explicamos. De hecho, permite reducir los niveles de dióxido de carbono y los residuos de los procesos de conversión, aumentando los contenidos de carbono en la biosfera. Porque, ¿qué pasa después con esa materia? Con lo que llamaríamos la ceniza, esa materia que quedó después de la quema. Se pueden procesar nuevamente para producirlos en materiales de abono que sirvan para nuevamente terminar la tierra. La captura del metano de los desechos agrícolas, esos gases que se producen, y los rellenos sanitarios y la sustitución de los derivados del petróleo ayudan a mitigar el efecto invernadero y la contaminación de los acuíferos. Entonces, de los grandes problemas que se tienen es qué hacemos con los desechos orgánicos. Entonces, esos también nos sirven para producir biomasa, para producir el calor a través de la biomasa. Entonces, ¿por qué? Porque son productos orgánicos y esos se encuentran agrupados en lo que llamamos los rellenos sanitarios y los gases que ellos producen se pueden obtener y agrupar para obtener el metano y después conducirlo para que ellos también nos sirvan de combustible para hacerlo. ¿Alguien conoce dónde queda el relleno sanitario en Tunja? Claro, ¿dónde queda? ¿Dónde ha escuchado que queda? Yo no Claro, estoy seguro, pero creo y he escuchado de pronto que en el sur. Para la salida para Tijacá. ¿No es el que se llama relleno de Pirgua? en Pirgua, muy bien, Pineda. Pirgua, eso queda al nororiente de la ciudad. Es decir, estando en la universidad estaremos en carro por ahí unos 15 a 20 minutos de donde queda el relleno sanitario. Esos rellenos sanitarios es donde llevan la basura que todos generamos, entonces es llevada a ese lugar. Entonces, de ahí la importancia de poder nosotros reciclar en nuestras casas aquellos materiales que son orgánicos y los que son inorgánicos, porque eso facilita el proceso. Cuando estos procesos se dan bien, entonces, por ejemplo, no hay mal olor. Sin embargo, alrededor de los rellenos sanitarios siempre hay mucha pobreza porque los más necesitados tienen que recurrir allá para hacer los procesos de clasificación de estos residuos e intentarlos vender. Por ejemplo, cuando uno bota un tornillo, una lámina de metal o alguna cosa, estas personas que están allá tratan de recogerlo. Me imagino que todos ustedes son fanáticos de los Simpsons. Acuérdense de que en los Simpsons alguna vez Homero es nombrado alcalde y a él se le hace fácil decir que va a comprar los desechos, la basura de los diferentes lugares alrededor de Springfield, porque así va a recoger dinero. Ese es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, que los rellenos sanitarios, los desechos crecen de manera abundante y la naturaleza los puede procesar muy lentamente. Otro tipo de desechos son los desechos orgánicos producto de las aguas residuales. Ahora en la mayoría de las ciudades se están haciendo plantas de tratamiento de aguas residuales, que se simbolizan con la letra PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales. Y ahí es donde Juan Camilo Gómez, recuerden que está haciendo ahorita su pasantía y donde la hizo Yeira y Reyes, que fue la sustentación de trabajo de grado que escuchamos hace unos días. Entonces, estas plantas lo que buscan es tratar de esos desechos orgánicos, procesarlos para convertirlos en abono para ser distribuido en tierras fértiles y que estas aguas, una vez tratadas, sean devueltas a los caudales de los ríos adecuados. Entonces, de los grandes problemas que tiene la humanidad es el tratamiento de los residuos, de tal manera que esto se convierte en una ventaja muy importante para la biomasa. Los combustibles biomásicos contienen niveles insignificantes de sulfuro y no contribuyen a las emanaciones que provocan la lluvia ácida. Entonces, recuerden que la lluvia ácida, a ver qué entiende mejor un cuerpo por lluvia ácida. No estoy seguro, no sé. Bueno, a ver, cuéntenos de su inseguridad. ¿De qué está inseguro que es la lluvia ácida?
No, pues es que no sé bien, Inge, no sé. Díganos cualquier locura, pero déjenos ver que está poniendo atención, pero diga locura, diga algo. Pues como que el agua que pues de cuando llueve tiene como sustancias químicas, no sé. Sí, ¿cómo se producirán? Entonces, lo que está diciendo es cierto. Pero ¿cómo se produce esa lluvia ácida? Pues es que todo depende pues del ciclo del agua, ¿no? Ujú, eso es cierto. Entonces pues como que cuando hay una parte en la que el agua se evapora y sube a las nubes, yo creo que es en esa parte. Entonces pues no sé. Pues ahí va bien. Pero ¿qué fue lo que pasó en las nubes? Que en las nubes se agrupó con otras sustancias, por ejemplo, cuando se une con moléculas de carbón, pues entonces empieza a formar hidróxidos de carbono. Pero recuerden que no solamente sube ese vapor de agua, sino que puede estar unido a otras sustancias como son los sulfúricos. Y entonces cuando se mezclen, cuando se conviertan con el agua, convertirán ácido sulfúrico o ácido nítrico. Y entonces ahora no piensen que cuando llueve, entonces saca uno la mano y se quema, no. Lleva pequeñas cantidades de partículas ácidas que cuando caen de manera continua en la tierra no permiten que la vegetación se genere como es debido, sino que empieza a secar de alguna manera la tierra, empieza a retrasar esos cultivos. En eso consiste la lluvia ácida, en que se mezcla el agua con diferentes sustancias formando ácidos. Los sulfúricos y los nítricos son los más comunes, pero existen gran cantidad de sustancias que hacen que se provoque la lluvia ácida. El carbón, a pesar de que es tratado, por ejemplo, el coque es mejor porque buscan quitarle todos esos gases, aún le quedan pequeñas cantidades de ellos, y por eso decimos que en la región de Paipas y en la región de Sogamoso caen lluvias ácidas. Y como les decía, eso impacta la parte agrícola y obviamente todos los que estamos en esa región, porque a todos nos toca, existen problemas en el desarrollo de la vegetación. La combustión de biomasa produce menos cenizas que el carbón mineral y puede usarse como insumos orgánicos en suelos o como se conoce comúnmente, como abono para la tierra. Hoy en día las cenizas del carbón, por ejemplo en la termoeléctrica, son vendidas, por ejemplo, para la industria cementera. Entonces toda industria busca que sus residuos sirvan para algo más. En el caso de las termoeléctricas, esas cenizas se buscan que sean empleadas para el carbón. En el caso de la biomasa, buscan que sea producida como abono. El uso de los recursos de la biomasa pueden incentivar las economías rurales, creando más opciones de trabajo y reduciendo las presiones económicas sobre la producción agropecuaria y forestal. ¿Alguien ha ido a hablar de la región de Urabá, de la región bananera de Urabá? ¿Qué conoce de ahí Beltrán, de Urabá? Hay mucho paramilitarismo, Inge. Sí, hay mucha violencia, todo eso, pero de la parte agrícola, ¿qué conoce? ¿Qué ha escuchado? ¿Por qué lo llaman? Producen plátano, si no estoy mal, plátano y banano. Es la principal región del país donde se exporta gran cantidad. ¿Quiénes conocen la plátano de banano? ¿Cómo es, Eslava? Usted cuéntenos que la debe conocer. Eslava. Eslava, no me ignore. Bueno, Inge, que no, se entrecortó acá en internet, no lo escuché. Bueno, listo. ¿Cómo es la mata de banano, de plátano? ¿Cómo es esa mata? Es un árbol parecido a una palma, pero con muchas cáscaras, más pequeño, mucho más pequeño. ¿Usted ha visto qué le tienen que hacer a esa planta? ¿Qué le hacen a esas hojas? ¿Qué le hace? ¿Cómo así? ¿Cómo le hacen el mantenimiento a ese plátano? Entonces lo que estoy buscando es que el Lava nos cuente
que a esa mata de plátano lo que tienen que hacer es quitarle sus hojas con frecuencia. Y es una hoja grande y abundante, pero esa se convierte en basura para el agricultor. Lo mismo que cuando se siembra el maíz. Entonces el producto es la mazorca, el maíz, se quita, pero la caña que queda ahí se convierte en basura. Entonces esos procesos agroindustriales que están ahí, lo que se busca es agruparlos, recogerlos y poderlos emplear después en procesos industriales. En algunas regiones del país los queman porque piensan que con eso mejoran la calidad de la tierra. En otros los dejan que me disculpen la expresión que voy a utilizar, no es la más adecuada, pero es la que creo que todos conocemos, que esas hojas se pudran para que nutran la tierra. Y así existe con todo. Si nosotros hablamos del arroz, esa cáscara donde nació el arroz, ocurre lo mismo. De la papa ocurre lo mismo. Cuando se deforestan los árboles para que se pongan bonitos, entonces es necesario que ese material sea empleado adecuadamente. Y eso es lo que busca la biomasa. Si se lograra hacer eso, entonces el campesino tendría nuevas opciones y nuevas formas de ingreso. Recuerden que uno de los objetivos para el desarrollo sostenible tiene que ver con la diversificación que se le puede dar a la oferta del campesino. ¿Qué otro tipo de productos se pueden dar? Porque en la medida en que ellos tengan mayores recursos económicos, el campo se ve como una mejor opción para desarrollo. Y si eso se da, pues habrá más gente que quiera estar en el campo y se podrá utilizar de mejor manera todos los beneficios que tiene el campo. Nosotros los de la ciudad reconocemos pocos de los beneficios del campo. El que está en el sector agrario reconoce las dificultades de levantarse muy temprano en la mañana, ir a trabajar muy fuerte y tener limitaciones económicas, porque casi siempre la cosecha no se da, no genera los recursos con que se invirtieron. Es decir, hay muchas necesidades en el campo donde es necesario trabajar para que eso se dé. Entonces la biomasa también propone esto, una nueva alternativa económica para la producción agropecuaria con sus desechos forestales. Algunas desventajas que se han generado. Entonces, por su naturaleza, la biomasa posee una baja densidad relativa de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita recoger gran cantidad de biomasa, gran cantidad de desechos orgánicos, hojas y demás, para poder producir una pequeña cantidad de energía. Y fuera de eso tiene el problema de que no siempre la biomasa tiene el mismo potencial energético. En otras palabras, que una tonelada de energía de biomasa siempre produzca la misma energía. Esto es variante porque la cantidad de carbón que puede tener la biomasa depende mucho de la radiación solar y de las otras variables climáticas que pueden aparecer. Por eso es difícil poder proyectar la cantidad de biomasa que se requiere para producir, por ejemplo, 1 kilovatio de energía. Aún no existe una plataforma económica y política generalizada para facilitar el desarrollo de las tecnologías de biomasa, en cuanto a impuestos, subsidios y políticas que cubren, por lo general, el uso de los hidrocarburos. Estas nuevas políticas han empezado a aparecer, pero desafortunadamente no con la biomasa, sino con otro tipo de energía. Por ejemplo, con la energía fotovoltaica se han desarrollado políticas para mejorar los impuestos que les cobran a las personas. Hay subsidios para la compra de este tipo de energía. Es decir, se ha generado toda una política económica para que se diversifiquen estas energías, pero a partir de lo fotovoltaico. Y empiezan a aparecer otras a partir de lo eólico, pero en la biomasa todavía no se encuentra de una manera reconocida. Los precios de la energía no compensan los beneficios ambientales de la biomasa o de otros recursos energéticos renovables. ¿Qué quiere decir eso? Que el kilovatio de energía que se produce sigue siendo más costoso producirlo con biomasa que, por ejemplo, con carbón. ¿Por qué? Por lo que decíamos de la agrupación y que no siempre se puede considerar eso. Además, algunos ambientalistas consideran que digamos que es un riesgo para la humanidad industrializar la biomasa, porque consideran que se pueden derribar territorios de bosques, imagínense en el Amazonas, lo derriban para utilizarlo para cultivar productos
que después sean utilizados para la producción de energía eléctrica, porque es muy rentable la energía eléctrica, y no para la alimentación, incrementando el problema alimentario que tiene el mundo. El impacto a nivel mundial. Entonces vemos que para Colombia tenemos que esto es para datos del año 2010. 11.828 megavatios hora de residuos agrícolas se producían. 2.649 megavatios hora de bioetanol. 698 megavatios hora de residuos en zonas forestales naturales. 658 megavatios hora de biodiesel. 442 megavatios hora año de residuos en bosques planteados. Es decir, si nosotros sumamos esa cantidad de energía, pues digamos que tendríamos una energía considerable al año para utilizar esa bioenergía que podríamos tener. ¿En dónde la encontramos? En la región del Urabá, al norte del departamento de Antioquia, que tiene aproximadamente 19.000 hectáreas sembradas de banano, produciendo más de 1 millón de toneladas anualmente, por lo que les contaba del cultivo del banano. Se estima también que hay 85.000 toneladas por año que pueden producir 190 millones de metros cúbicos de biogás, generados por la siembra de café, equivalente a unos 995 megavatios hora, es decir, casi un gigavatio de energía producto de la siembra de café, de la poda de los cultivos de café que se hacen. Los vertederos, es decir, las aguas residuales de las principales 4 ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, podrían producir 87 megavatios de energía. La proyección de esta energía para Colombia cuenta con un gran potencial para generar energía por biomasa. Sin embargo, el Ministerio de Minas considera que se requiere un capital muy grande y que la rentabilidad sería a muy largo plazo. Por eso existen dudas. Es más fácil invertir, por ejemplo, en hidroeléctricas, en termoeléctricas, en plantas eólicas o incluso marítimas para producir el tipo de energía que hacerlo a través de la biomasa. Las fuentes de energía en Colombia, en su gran mayoría hidroeléctricas, recuerden que estamos cerca del 73% de energía hidroeléctricas, y otro pequeño porcentaje se produce por energía eólica y fotovoltaica. Bueno, ahí me quedó mal, que es menos del 4% con los últimos resultados de las plantas fotovoltaicas que se han desarrollado, menos del 4%. El principal problema que se tiene para generar energía por biomasa es el capital económico, porque cuesta mucho hacer una central de energía y mantenerla también requiere valores importantes. Y debido a la variedad que tiene de riquezas en materias primas el país, se le da predilección a otro tipo de energías. Y digamos que no existe esa voluntad para poder desarrollar la biomasa. ¿Qué tanto para Boyacá? En Colombia, en Boyacá tenemos riquezas en café, papa, caña de maíz, caña de azúcar, remolacha y vegetales en general que normalmente generan desechos, al igual que todo lo que tiene que ver con la ganadería, generan desechos y materias primas para la producción a través de biomasa. Sin embargo, estos no son utilizados. El departamento, por contar con gran variedad de climas, puede encontrar climas desérticos hasta páramos, lo cual permite gran diversidad de sus recursos. Si no, pregunten a Eslava, que desplazándose unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal encuentra tierra fría, y donde él está es clima templadita, pero puede bajar un poquito más y encuentra climas templados. Entonces, esa es una riqueza muy, muy importante. Cuando vienen los europeos a Colombia, eso los maravilla, porque no tienen que andar más de 1 hora en carro para encontrar diversidad de climas. A nivel mundial, China ha estado utilizando esta tecnología hace más de 200 años. Actualmente tiene 10 millones de biodigestores de biogás y se aprovechan los residuos animales. Recuerden que China es el país más grande, ¿no? Es uno de los países más grandes. Francia es el país con mayor cantidad de biomasa, consume 9%, que consume 9 millones de toneladas equivalentes de petróleo, seguida de Suecia, España. España ocupa el 4.º lugar dentro de la lista con 3.6 millones
de toneladas equivalentes de petróleo. Y aquí en este cuadro, que lo encontré para 2018, aparecen los países que lideran la combustión a partir de biomasa. Entonces está Estados Unidos con 38.000, Brasil con 21.000, Indonesia con 4.000, Alemania con 3.000, China con 3.000, Francia, Argentina, y como vemos no aparece Colombia. Aquí es importante también considerar el área de superficie del país, porque si nosotros comparamos a Estados Unidos con Alemania, pues es una región relativamente pequeña, Alemania. Y lo mismo ocurre con los Países Bajos. Y los potenciales de energía instalada, entonces, por energías renovables, tenemos que del 2000 al 2015, Finlandia logró incrementar casi en 2.000 megavatios hora anuales su producción. Y con biomasa sólida, entonces, pasamos de 1.500 a 1.900. Eso es un incremento del 30%. Lo mismo ocurre con Alemania, que en un 4%, España en un 1%, Estados Unidos en un 5% y el resto del mundo en un 4%. En Europa la central de biomasa más grande se encuentra cerca de Alemania, en la frontera germano-polaca, en un pueblo llamado Pekún, que se compone de un gigantesco biodigestores que más o menos podrá procesar o que tiene un tamaño mejor de 2.500 metros cúbicos de capacidad y en el cual se fermentan los residuos agrícolas de toda clase. En Asia, la central energética biológica de China genera 2.600 gigavatios hora de electricidad verde. En Latinoamérica tenemos el Fibroandes, que es una compañía que desarrolla proyectos de energías renovables y no renovables. Está integrada por un grupo de profesionales con una gran amplia experiencia y son un consorcio energético nacional con el propósito de desarrollar y construir centrales de generación de esta energía, pero todavía no existe una con las capacidades siquiera que puedan estar en la misma balanza para mirar lo que ocurre en Europa o en Asia. En Estados Unidos tenemos Iberdrola Verde, que se construyó en los Estados Unidos en la planta de Lakeview con 27 megavatios de potencia en el estado de Washington, como lo podemos ver en la gráfica. Su política es intervenir en tecnologías no eólicas en las que se cumplan los criterios de oportunidad, sostenibilidad y rentabilidad, ubicado en el estado rural del estado de Oregon, no era Washington, sino de Oregon, y utilizará la biomasa forestal de la limpieza de los bosques que se genera. Entonces recuerden que es una región muy boscosa, pero allá podan los bosques para evitar los incendios forestales, y esa energía es la que se emplea. En Colombia los lugares más oscuros tienen relación con la densidad de materia y los más claros con menor densidad de materia de biomasa. Entonces, pues es evidente que en lo que llamamos la región de la Orinoquía y la región pacífica es donde más se encuentran estos sectores que pueden producir esta energía. Ahora miremos el segundo video. Acciona Energía, empresa líder en energías renovables, cuenta con una planta de biomasa para producir electricidad a partir de la combustión de paja de cereal. Es una planta de 25 megavatios de potencia, capaz de generar al año 200 millones de kilovatios hora. Trabaja 8.000 horas anuales y quema 161 toneladas de paja. Se han invertido en ella 50 millones de euros. La planta de biomasa de Acciona Energía
está ubicada en el polígono industrial de la localidad navarra de Sangüesa. Consta de 3 edificios que albergan el almacén, la caldera y la turbina y zona de oficinas. La empresa ha querido que la planta sea singular en su aspecto estético. Para lograrlo, los arquitectos han ideado una cubierta en acero de diseño unitario para el conjunto de los edificios. Se han establecido grandes huecos de iluminación cerrados con policarbonato y una galería de visitas que permitirá seguir el proceso de producción sin intervenir en él. El proceso que terminará con la producción de electricidad en la planta se inicia con la recogida de la paja en el campo. Las pacas se llevan posteriormente desde las pajeras hasta la planta de biomasa. 3 puentes grúa descargan las pacas. Cada una de ellas se desmenuza a la entrada a la caldera y cae al horno por la parrilla vibratoria. La combustión de la paja provoca el calentamiento del agua que circula por las tuberías de las paredes de la caldera y su conversión en vapor. Este vapor, a 540 grados centígrados, es llevado hasta un sobrecalentador y acto seguido hasta una turbina conectada a un generador que producirá electricidad. La electricidad generada es transformada a 66 kilovoltios en una subestación de la propia planta y transmitida por canalización subterránea hasta la subestación en red de Sangüesa para su inyección en la red general. Mientras tanto, el vapor se lleva desde la turbina hasta un condensador. Allí se enfría por la acción del agua tomada de un canal que recorre el polígono industrial y se transforma de nuevo en agua que es transportada por tuberías a las paredes de la caldera para iniciar de nuevo el proceso. El agua del circuito abierto que ha servido para la refrigeración vuelve por su parte al canal. La planta de biomasa de Sangüesa supone un beneficio para el medio ambiente. Cada año evita la emisión de casi 200.000 toneladas de CO2 en centrales térmicas productoras de electricidad. Los gases resultantes de la combustión de paja pasan por un filtro de humos antes de salir al exterior. Los inquemados de la combustión y las cenizas resultantes de la misma se acumulan en tolvas y son posteriormente utilizados como abonos y fertilizantes agrícolas. Esta planta de biomasa supone, por su dimensión, tecnología utilizada y modelo de gestión del combustible, una experiencia inédita en el sur de Europa en el aprovechamiento de la paja para producción de energía. Su entrada en funcionamiento debe ser un aliciente para propiciar la implantación de plantas similares en nuestro entorno. De no ser así, no se cumplirán los objetivos fijados para la biomasa en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 y en el Libro Blanco de las Energías Renovables en Europa, que pretenden reducir las emisiones de CO2, disminuir nuestra dependencia energética y crear un sector productivo en el campo orientado a la producción de energía. Unos objetivos a los que Acciona Energía ha querido contribuir con esta instalación que es ya referencia mundial destacada en el aprovechamiento energético de la biomasa.
Bien, entonces, a manera de conclusiones podemos decir que el actual hombre requiere de múltiples fuentes de energía para implementarlo en la industria. ¿Por qué? Porque la necesidad de consumo de energía por los seres humanos ha crecido de manera importante. Es más, se considera que es la forma como determina de su consumo determina la forma si el país está en vía de desarrollo, subdesarrollado o es un país desarrollado, la cantidad de energía que consume. La energía por biomasa es una excelente alternativa a la hora de producir electricidad con el aprovechamiento de la naturaleza. Y lo más importante, que disminuye la contaminación medioambiental. Es un error pensar que la producción de energías alternativas no produce contaminación. Si la produce, lo que pasa es que es en un menor impacto como lo producen las energías tradicionales. La implementación de una central en biomasa acarrea grandes costos, con ganancias previstas a largo plazo. Sin embargo, lo más importante es poder determinar que lo más importante va más allá de las ganancias económicas y es poder determinar cuál es su contribución al medio ambiente. Es decir, cómo se está contaminando la atmósfera o cómo se disminuye la contaminación de la atmósfera. Y en eso la biomasa tiene un aporte importante ya que sus desechos son considerados como neutros. Colombia cuenta con los recursos naturales para crear la mejor planta de biomasa del mundo. Sin embargo, depende de qué tanto el gobierno o los intereses económicos estén dispuestos a invertir en este proyecto. En otras palabras, se requiere de administración, de una buena política y de tener la voluntad política para que esto se desarrolle. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Realizar la lectura regulada de la generación de energía eléctrica, realizar el cuadro sinóptico, bueno, se lo quitamos, voy a quitarlo de ahí, y mejor pasemos eso, y acá. Y vemos qué actividades se generan de lo solicitado. ¿Ya todos pudieron entrar al campus virtual? Hamilton, ¿ya pudo entrar al campus virtual? No, no, señor. No he entrado, ya voy a entrar. Cristian, ¿ya pudiste entrar? Samuel, ¿ya pudiste entrar? Sí, Inge. Bueno, compártanos la pantalla de lo que estás viendo. Uy, bueno, pero es que me cogió en mala, sí. Por bien mala posición. Comparto. Se está generando el foro, que en el que mire que toca hacer un video, pues compartir un video de no mayor a 3 minutos sobre el tema que nos Entonces, correspondió. aprovechando ahí que Samuel nos está compartiendo, entonces lo primero que hay que hacer es participar en el foro. Entonces, ¿qué hay que hacer para participar en el foro? Entonces, lo primero es consultar en la red un video que explique el procedimiento de la elaboración de la energía a partir de la biomasa. Debe tener como máximo 3 minutos. Es decir, si tiene 4 no nos sirve. Si tiene 2 no sirve. ¿Y cuándo se debe subir? A más tardar el 30 de septiembre. Es decir, el miércoles. Y lo segundo que se tiene que hacer en ese foro es hacer 6 comentarios mínimo de 100 caracteres, máximo de 150 caracteres a los videos que se han subido. ¿Por qué 6? Porque somos 7 los integrantes de la clase, pues usted no se va a comentar el mismo, sino comenta los 6. Y la fecha máxima que se tiene que hacer eso es el 2 de octubre a las 9 de la mañana. ¿Listo? Des en cuenta que esta es una actividad que integra a los estudiantes, porque si a Beltrán se le olvidó subirlo, está perjudicando a sus compañeros porque no podrán cumplir con la meta de subir los 6 comentarios. ¿De acuerdo? Ahora sí, claros, que hoy no lo hemos escuchado. Proyéctenos también su imagen para poder ver la otra actividad que está presente. Gracias, Samuel. Ok.
¿Qué pasó, claros? Ahora sí, creo que ya cargo. ¿Ya dije? No. A ver, ¿en cuál semana? En esa, bien. Ya. Ya hacen, estaba en el baño. Al final. Taller. Dice, actividad taller biomasa. En este espacio debe subir el taller de biomasa. La fecha máxima para subirlo es el 5 de octubre. Se debe enviar a más tardar el 30 de septiembre por WhatsApp los grupos de potencia eléctrica 2022, los integrantes del equipo que realizará el taller. Entonces ya sabemos que es un taller. Miremos qué contiene el taller. Suba las actividades en que debo conocer. Ahí mismo suba un poquito. Sí, ya lo había visto. Allá. Ahí sí, ábralo por favor. Entonces son 6 punticos. El primero dice, explique las partes de una central de biomasa. El segundo, explique las diferencias entre las siguientes formas de conversión de la biomasa en una tabla comparativa, la combustión y la pirólisis. El tercero es, justifique por qué la biomasa no contribuye al efecto invernadero. El cuarto es, realice una tabla comparativa sobre la cantidad de energía producida por hidroeléctricas, termoeléctricas y por biomasa. La comparación debe tener 5 países desarrollados y 5 en vía de desarrollo. La unidad de comparación debe ser gigavatios hora año. No olvide colocar la referencia donde se tomó la información. El quinto es realizar una gráfica de los países con mayor producción de energía primaria a través de biomasa. Se deben incluir por lo menos 5 países y se debe contener la respectiva tabla de datos. No olvide colocar las referencias. Y el sexto, completar la siguiente tabla sobre videos de energía generada a través de los desechos orgánicos. Pues aparece el nombre del video, el link, la duración y el resumen de qué trata el video, entre 100 y 150 palabras. O sea, tiene una relación estrecha con el foro, ¿no? Entonces, esta es la actividad. ¿Para cuándo hay que entregarla, Hamilton? Esta actividad, no, esta actividad no sé. Creo que para el 5 de octubre. Ahí lo está salvando la patria, claros. ¿Cuándo? No, la dije el 5 de octubre. Listo. Listo, gracias, Claros. Deja de compartir pantalla y activemos todos la cámara, por favor. Aquí nos colocaron algo en el chat. Beltrán, ese lo encuentra en el espacio de energías alternativas, biomasa, y es en el último de lo que debo conocer. Está la presentación, los 2 videos que se hicieron hoy, y después ya aparece el taller. Muy bien, Steven. Uy, Eslao otra vez se le está dejando crecer la barba. Muy bien, claros. Edward se debe estar peinando, ya sabemos que es tradicional en él. Sí, ya sabemos, Edward. Bien, listo. Entonces,
¿Cómo quedan las exposiciones? La primera exposición es la de energía eólica y fotovoltaica, que ¿cuándo es? ¿Cuándo se va a desarrollar? El 5 de octubre, es decir, de hoy en 8. La segunda exposición, que es de geotérmica y mareomotriz, el viernes 9 de octubre. Y la tercera, que es de energía nuclear, el lunes 12 de octubre. Entre hoy y mañana les mando los lineamientos que debe tener la exposición. ¿Vamos? ¿Preguntas al Profe, respecto? ¿y me puede repetir la maremotriz para cuándo es? Listo, Por entonces favor. repito nuevamente. Eólica y fotovoltaica, lunes 5 de octubre. Geotérmica y mareomotriz, 9 de octubre. Y nuclear, 12 de octubre. Claro, tendrá mayor exigencia aquellas que son en grupo, como por ejemplo la mareomotriz, que esa está entre Beltrán y Cuervo. Y la otra que es en grupo es la de Hamilton y Eslava. Entonces ellos se tienen que esforzar un poco más. Los lineamientos se los subo entre hoy y mañana que debo tener, que ya tenemos las fechas y el orden en que se desarrollará. Preguntas al respecto. La energía nuclear para el 12, ¿cierto, Inge? Sí, señor, el lunes Se nos 12. Ok. ¿Preguntas? Bien. Voy a subir las notas. Me hace falta mirar algo del último ejercicio que me enviaron. Subo las notas porque había plazo hasta el sábado, pero el sábado no servía el SAT. Entonces las subo y por la tarde el que tenga dudas podemos generar un espacio. Me escriben por el WhatsApp y generamos un espacio para socializarlas si alguien tiene dudas. ¿Les parece bien? Ok. Listo, Inges. Entonces nos hablamos. Estoy pendiente de si nos confirman si este viernes tenemos laboratorio y vamos, charlamos un ratico a través del WhatsApp de qué es lo que tienen que hacer las personas que no han podido asistir. ¿Les parece? Listo. Listo. Entonces así quedamos por hoy. Muchas gracias. Chao, Inge. Chao. Muchas gracias. Chao, Steven. Hasta luego. Chao, Eduardo.